¿Qué es la inhibición enzimática? Esto es algo que ustedes ya habían comentado y habían visto en sus clases de bioquímica. Dependen de la presencia de un inhibidor. Un inhibidor es un efector o una sustancia que se une a la enzima y hace disminuir su actividad. Pueden funcionar de diversas maneras. Hay que hacer un paréntesis aquí. Normalmente ustedes en un enfoque bioquímico excluyen a todos aquellos agentes que inactiven a la enzima a través de la desnaturalización de la molécula enzimática, ya sea por pH, por temperatura. Esos factores no se consideran inhibidores, solo se están considerando a sustancias preferentemente orgánicas, aunque hay inorgánicas, que tengan una función de disminuir la actividad. Para eso se llama inhibidor, a diferencia de cuando hablamos de cinética química, que los catalizadores pueden disminuir o pueden acelerar. Los inhibidores enzimáticos sí tienen una función particular de disminuir su actividad. Esto va a ser bueno o malo, va a depender del tipo de proyecto o del tipo de reacción que ustedes estén realizando. Existen dos clasificaciones generales de inhibidores. Los inhibidores reversibles, que son aquellos que nosotros tenemos más comúnmente y son los que se utilizan, por ejemplo, en diseño de fármacos, o los que también se utilizan, o los que pueden ser los sustratos más comunes de que exista alguna contaminación o alguna competencia. Y los inhibidores reversibles, que son aquellos que modifican químicamente a la enzima mediante uniones covalentes. Estos pueden alterar completamente su actividad, estructura o inclusive suprimir toda la actividad de la enzima que ustedes estén trabajando fundamentalmente. Vamos a hablar de los inhibidores reversibles, que les digo son los más utilizados y numéricamente también son los más comunes para trabajar. Se clasifican en tres tipos. Competitivos son aquellos inhibidores que se fija, la sustancia esta, se fija en el centro activo de la enzima libre, impidiendo la fijación del sustrato. Es decir, que va a bloquear el sitio de acción donde la enzima pueda funcionar. Los no competitivos se fijan en una posición indistinta a la del sustrato, pero aún así impiden la función de la enzima. ¿Qué quiere decir? Que estos se pueden unir en otra parte y eso impida que la enzima funcione, esté o no esté. Llámense muy conocidos los inhibidores alostéricos. Y los acompetitivos es el inhibidor que se fija únicamente al complejo enzima-sustrato una vez formado, impidiendo su acción catalítica. ¿Qué quiere decir? Ya se unió el complejo enzima con el sustrato, va a empezar la reacción y en ese momento entra este tipo de inhibidor y detiene completamente el proceso. Son tres etapas distintas. Recuerden, competitivos compiten con el sustrato, es decir, ocupan su espacio. No competitivos no dependen del sitio del sustrato, están en otra posición, pero sí bloquean la actividad catalítica. Los acompetitivos se dan una vez que la proteína se ha unido, en este caso la enzima, se ha unido al sustrato. Vamos a ver cada uno por separado, ya que estos son los que nos competen en esta última parte de la unidad. La inhibición competitiva. Normalmente estamos acostumbrados a trabajar que la enzima va a ser afectada o unida el sustrato a esta para formar el complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato va a ocurrir la reacción y va a liberar el producto, siendo la enzima libre otra vez para empezar el proceso. La inhibición competitiva, ¿cómo funciona? El inhibidor entra en la enzima en el mismo sitio donde se ubica el sustrato normalmente, haciendo este complejo. Es una reacción de equilibrio, que quiere decir que puede regresar, como todas las anteriores, como estas anteriores, puede regresar y entonces el sustrato entrar. Aquí entra mucho la importancia de la concentración del sustrato con respecto al inhibidor. ¿Y cómo funciona? Habíamos dicho, el sustrato se une a la enzima, a su sitio activo, sitio catalítico, donde va a sufrir la transformación. El inhibidor entra en esta posición. Aquí puede haber muchos tipos de inhibidores competitivos, chicos. Pueden haber inhibidores espaciales que únicamente entren en esta posición y tengan una funcionalidad directa de bloquear únicamente. Hay otros que sufren las mismas transformaciones que lo haría el sustrato original, pero no tienen la misma actividad biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que compiten haciendo que la enzima haga reaccionar con es decir, que después de que se forme el complejo enzima inhibidor se pueda dar el producto de la inhibición. Son menos recurrentes, lo vamos a ver un poquito más adelante,
pero normalmente estos funcionan bloqueando el sitio. Y aquí entra algo que se llama relación o constante de equilibrio de disociación del inhibidor, que si recordarán sus clases de físico-química, es la concentración de la enzima libre por la concentración del inhibidor. Acuérdense que hemos estandarizado previamente que para Michaelis Méndez se considera prácticamente constante, ya que él se vuelve a liberar, y la relación con respecto a lo que se forma o a lo que está. Entonces aquí no podemos decir que esta es completamente libre, porque si con el inhibidor sigue acomplejado, está disminuyendo la cantidad de enzima disponible para hacer la transformación del sustrato. ¿Qué características tienen? Las fijaciones del sustrato y el inhibidor son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que estas tengan una dependencia una de otra. En realidad no. Lo que pasa es que cuando se une uno, el otro no se puede unir y viceversa. Va a depender ahí de quién tenga una mejor energía de afinidad, cuál se prefiera uno con respecto al otro. La siguiente característica: a muy altas concentraciones de sustrato desaparece la inhibición. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que el equilibrio se va a ver desplazado. Entonces, si yo tengo una alta cantidad de sustrato, pues este va a estar más disponible para que se encuentre con la enzima y tenga su función catalítica. Por lo general, el inhibidor competitivo es análogo estructural hasta el sustrato, es decir, se parece en estructura química. Aquí los recuerdo, les invito a que vayan a repasar un poquito qué es una estructura química, cuáles son los grupos funcionales, qué se llama análogo estructural, qué son de espacios idénticos, estereoisómeros, porque son comúnmente estos lo que funcionan como inhibidores competitivos. Un inhibidor es tan específico como el sustrato, que quiere decir que normalmente el inhibidor va a ser bastante selectivo hacia la enzima que nosotros estemos trabajando, como si fuera el sustrato. Esto va a querer depender de la energía de acoplamiento. De esa energía de acoplamiento vamos a hablar en un caso extra que les voy a presentar. ¿Cómo podemos ver esto de manera gráfica? Si nosotros tenemos nuestra reacción normal, pues va a empezar, y si vamos incrementando la concentración de sustrato para velocidad inicial, pues vamos a ver que llegamos a un punto en que la velocidad máxima se alcanza. Cuando tenemos un inhibidor competitivo, esto lo que va a hacer es retrasar el efecto de velocidad, disminuir la velocidad en cada uno de los puntos, porque ahora obtenemos que la Km es una Km aparente. Hace rato en la ecuación de Michaelis-Menten no existe este término, que es uno más la relación que existe entre la concentración de inhibidor con la constante de inhibición. Esto porque esta es la Km original y la Km aparente es la multiplicación de esto. Esto nos va a estar diciendo que entre mayor sea la concentración del inhibidor y menor sea el valor de la constante de disociación del complejo con inhibición, pues mejor va a ser el efecto inhibitorio que tenga sobre la enzima. Pero en cuestiones de la velocidad máxima no nos los va a afectar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que vamos a necesitar una mayor cantidad de sustrato para llegar a la velocidad máxima. Si lo vemos en la forma recíproca, podemos observar que ambas cruzan en la misma ordenada al origen. Cambia la pendiente, sí, porque estamos cambiando el denominador de la función. Y antes lo que conocíamos como la abscisa, la abscisa, era el 1 sobre km. Este se va a ver disminuido este valor, o aumentado si lo vemos en la escala negativa, aumentado este valor por la presencia del inhibidor. Aquí hay que ser conscientes, es muy raro que nosotros hagamos un doble estudio donde estemos variando inhibidor y sustrato al mismo tiempo. Normalmente se fija la concentración del inhibidor para estudiar el sustrato, o viceversa si queremos estudiar el comportamiento que pueda tener la presencia de este en la reacción. ¿De dónde sale este término? Bueno, si hacemos un poquito de matemáticas nos estaremos dando cuenta que la concentración del inhibidor sobre K, si lo vemos aquí, es la relación que existe entre la enzima ocupada por el inhibidor contra la enzima libre, que eso nos estaría corrigiendo prácticamente lo que se va perdiendo por el efecto de inhibición. ¿Qué nos interesa en esto? Siempre vamos a observar que cuando tenemos inhibición competitiva vamos a ver una disminución en el incremento de la velocidad por unidad de la concentración del sustrato, o en forma de recíproco vamos a ver el incremento en el valor de la pendiente, esto por la razón que existe en el denominador del efecto de la inhibición. Vamos a ver un ejemplo de inhibición competitiva. Tenemos a los succinatos
y estos, por presencia de FAD con la enzima succinato deshidrogenasa, se convierten en fumaratos. Aquí, ¿cuál es el caso de los inhibidores competitivos? Tenemos dos muy comunes, el malonato y el oxalacetato. Si se dan cuenta, estructuralmente se parecen. Tienen dos ácidos carboxílicos en las posiciones terminales de las estructuras, al igual que succinato. Lo que cambia es las posiciones intermedias que tienen. Entonces, de ahí a que puedan sufrir reacciones parecidas de reducción o en este caso de deshidrogenación. En el caso de este compuesto vamos a obtener un malonato deshidrogenado y en este en particular vamos a obtener un enol que se va formando al momento de la presencia del succinato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, en presencia únicamente de succinato, la succinato deshidrogenasa lo reduce a fumarato. Pero si hay presencia de malonato y oxacelato, este va a empezar a reducir también a estas dos estructuras, disminuyendo así la eficacia con la que se da la reacción de succinato a fumarato. Por eso está inhibiendo competitivamente. ¿Que lo va a lograr con el tiempo reducir todo el succinato fumarato? Sí. Y va a requerir una mayor cantidad de sustrato para que podamos desplazar al malonato, lo podemos conseguir. El único que va a hacer es que la reacción sea más lenta. Ahora vamos a ver a la reacción no competitiva. Una reacción no competitiva, como les había mencionado, no depende exclusivamente de que se una al mismo sitio o al sitio activo de la enzima. Este puede funcionar por diversos mecanismos. Podría funcionar por un mecanismo de que se una a otra parte de la enzima y eso impida que el sustrato entre al sitio catalítico, es decir, no en el mismo sitio, digamos que funcione como un tope que impide el sustrato. También hay algunos que funcionan uniéndose en otra parte de la proteína y eso genera un cambio conformacional de la enzima, haciendo que los aminoácidos encargados o los grupos metálicos o los cofactores encargados de llevar a cabo la actividad catalítica ya no se encuentren a la distancia adecuada del sustrato. Como habíamos visto previamente, lo ideal es que la enzima se encuentre con el sustrato, proceso reversible que una vez que se transforma a producto se vuelve irreversible. Pero aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Si la enzima se encuentra con el inhibidor, va a bloquear el inhibidor y así, aunque entre el sustrato, tenemos el complejo enzima sustrato inhibidor que va a ser completamente inactivo. ¿Cuál es la ventaja de la inhibición no competitiva? Que como habíamos visto, que el acoplamiento enzima inhibidor es reversible, entonces este se puede eliminar y volver a darnos el complejo enzima sustrato y pasar al producto. Es decir, tiene un menor efecto que la inhibición competitiva porque hay una probabilidad energética de que el inhibidor salga de la enzima cuando esté acomplejado con el sustrato y entonces se vuelva a activar su fuerza catalítica. Esa es la diferencia principal entre la competitiva y la no competitiva. Entonces, ¿cuáles son las características? El inhibidor se fija indistintamente a la enzima libre o al complejo enzima-sustrato, es decir, no importa el orden, siempre se va a unir. Ni el complejo enzima-inhibidor, ni el complejo enzima-sustrato inhibidor son productivos, es decir, que son catalíticamente efectivos. No, estos son completamente inertes hasta que se elimine el inhibidor de la estructura. Esto, ¿cómo lo vamos a ver? Hace rato habíamos visto que la velocidad máxima se podía alcanzar con razón de ir incrementando la concentración del sustrato. En la inhibición competitiva no es así. Precisamente la velocidad máxima es la que se ve disminuida porque estamos inactivando un porcentaje completa e indistintamente de la presencia del sustrato. Estamos inactivando un porcentaje de la enzima activa, entonces no vamos a alcanzar la velocidad máxima que nosotros habíamos determinado previamente. Entonces, en este caso se dice que la velocidad máxima aparente es menor que la velocidad máxima y la velocidad máxima aparente es la velocidad máxima sin inhibidor entre 1 más la relación de nuevo que habíamos estado observando del inhibidor con respecto a la constante de disociación de este. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente la competitiva y la no competitiva? ¿Por qué afectan a dos niveles completamente distintos? Recuerden que en la competitiva, cuando se unía la enzima al sustrato, este ya daba producto.
Pero cuando se unía la enzima al inhibidor, esto ya se bloqueaba. En cambio aquí, si se une la enzima al inhibidor, o si se une la enzima al sustrato, pero después se une el inhibidor, hay dos mecanismos por los cuales la enzima se va a volver catalíticamente inefectiva. Si lo vemos en las formas linealizadas, podemos observar que el 1 sobre la Km no va a estar cambiando porque no estamos afectando el mecanismo natural, porque estamos teniendo una posible respuesta aunque se una con el inhibidor y este después se puede eliminar, pero sí estamos cambiando el tope de la velocidad máxima. ¿Esto por qué? Porque estamos afectando drásticamente la cantidad de enzima libre que queda por la inhibición real que estamos haciendo. Entonces, de nuevo, volvemos a ver un incremento en la pendiente de las ecuaciones. La única diferencia es que ahora el recíproco de Km queda fijo. Entonces, lo que se ve afectado es el recíproco de la velocidad, obteniendo siempre un recíproco de velocidad aparente mayor a un recíproco de velocidad máxima libre de inhibidor, esto indicándonos que la velocidad máxima siempre va a ser mayor que la velocidad máxima aparente, que es cuando se encuentra el inhibidor presente. Esa es la funcionalidad de cuando tenemos una de tipo no competitiva. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos una acompetitiva o mixta? ¿Qué estaría pasando aquí? Bueno, chicos, aquí ¿qué es lo que pasa? Originalmente nosotros tenemos la enzima y el sustrato. Esto se acopla a dar enzima-sustrato como complejo y posteriormente se libera producto. Este sería el proceso normal, el proceso de Michaelis-Menten. Pero aquí la diferencia es que el inhibidor solo se puede unir cuando se encuentra el complejo enzima-sustrato. ¿Por qué? Bueno, eso ustedes lo pueden ver y bueno, ya lo han estudiado, pero cuando una enzima se une al sustrato tiende a cambiar su conformación mientras está haciendo el proceso catalítico. Ese cambio de conformación, alteración de estado, es lo que permite que el inhibidor se pueda acomplejar. ¿Qué es lo que pasa? Si el inhibidor se acompleja en este momento, la reacción se va hacia la forma inhibida, es decir, que se una, entonces disminuye. ¿Qué es lo que pasa? Que, uno, recuerden siempre, el inhibidor solo se une cuando ya se muestra el complejo distinto en un sitio distinto. Aquí no hay posibilidad de que se unan en el mismo sitio. ¿Qué es lo que hace? Baja el valor de Km y el de B máxima, pero el cociente de Km sobre B máxima no se ve alterado. ¿Esto qué nos indica? Que como se está uniendo enzima sustrato, al estar haciendo o deteniendo el complejo justo antes de que pase el producto, estamos disminuyendo la velocidad máxima y la Km. Pero la relación entre estas dos no va a estar cambiando porque, es decir, la pendiente no va a estar cambiando porque pues esa relación depende de los primeros pasos, no de la formación del producto. Entonces, si lo vemos, vamos a tener una velocidad máxima aparente, por ende también vamos a obtener menor a la máxima, además vamos a tener un recíproco de Km aparente menor que en el caso anterior. Si lo vemos en forma lineal, pues nosotros vamos a tener una normal, que es la B máxima. Si nosotros incrementamos la cantidad de inhibidor a una cantidad proporcional, pues esto va a mover en línea paralela a la pendiente, moviendo al mismo tiempo la velocidad que el recíproco de Km, y lo mismo si lo hacemos al doble, vamos a ir en proporcionalidad con la presencia del inhibidor. Nos vamos a mover en líneas paralelas, siempre la pendiente siendo la relación de Km sobre B máxima, porque estas dependen de la fase inicial. Y ya habíamos dicho que en la fase inicial del proceso no tiene nada que ver el inhibidor en una de tipo A competitiva o mixta. Por otro lado, son muy poco comunes, espero que nunca trabajen con ellas. De ser necesario, tengan muchísimo cuidado al trabajar con ellas. Tenemos a la inhibición enzimática irreversible. ¿Y esto por qué? El fosgeno, los organofosforados son los más comunes de inhibidores y son venenos altamente tóxicos. Los inhibidores irreversibles reaccionan con un grupo químico de la enzima modificándola covalentemente. Estos no están alterando la actividad, están alterando la enzima como tal, cambiando completamente su reactividad. Puede ser que hagan una reacción, puede ser que se unan por un nuevo enlace, puede ser que silencien un aminoácido fundamental para la tríada catalítica, de ser el caso, es decir, están dañando directamente la enzima. Los inhibidores irreversibles son por lo general
comúnmente conocidos como altamente tóxicos. Una clase de ellos, especial de inhibidores irreversibles, son los que se conocen como inhibidores suicidas. Son poco reactivos hasta que se unen al sitio activo de la enzima, donde transforman en un compuesto muy reactivo, inactivando irreversiblemente la enzima. ¿Qué quiere decir? Si la enzima se une a estos inhibidores como los inhibidores suicidas, la enzima no va a avanzar, nunca va a volver a funcionar, le hagan lo que ustedes le hagan biológicamente hablando. Por lo tanto, trabajar con inhibidores reversibles es muy peligroso, sobre todo si esas enzimas con las que ustedes están trabajando ustedes las pueden tener en el cuerpo y llegan a contaminarse, van a empezar a dañar sus enzimas naturales o inclusive dañar el metabolismo de cualquier objeto de estudio que ustedes estén trabajando. Algunos tipos de inhibidores irreversibles tenemos los reactivos de grupo SH, es decir, que interrumpen la formación de puentes disulfuro, reduciendo o eliminando algunos de estos grupos. Los organofosforados, que si bien en el DNA tenemos organofosforados, estos se consideran un poco más tóxicos. Ligandos de metales y metales pesados. Los metales pesados tienden a precipitar ciertas formas de la enzima formando un nuevo compuesto precipitado que ya la enzima se vuelve completamente inactiva y es casi imposible, o si no es que de hecho es imposible, biológicamente hablando. Químicamente hablando sí se pueden hacer degradaciones o una segunda reacción, pero habría que usar un reactivo más tóxico. Pero biológicamente hablando ya inhibe todo este tipo. Ligandos de metales, ahorita vamos a ver algunos casos. Un ejemplo muy común de inhibidores irreversibles, como les decía, son los compuestos organofosforados como el DFP o diisopropilfluorofosfato. Este se une a la serina, haciendo una esterificación mediante el intercambio de fluoruro con el hidrógeno, liberando fluoruros e hidrógeno, no se libera ácido fluorhídrico, y liberando esto, formando un éster, siendo el éster de serina completamente inestable, completamente estable, de manera que la serina se vuelve inestable. Aquí donde se encuentra, un ejemplo que les doy siempre cuando vemos esta presencia de organofosforados es en la triada catalítica de la acetilcolina, colinesterasa, e investiguen un poco de la acetilcolinesterasa y ahí, por ejemplo, les puedo comentar que la acetilcolinesterasa utiliza una serina para la degradación de la acetilcolina y esto pues es un proceso natural que se ocupa en la sinapsis del cerebro. Si bien existen fármacos, algunos organofosforados se usaron en algún tiempo que inhiben la eficacia de la acetilcolinesterasa contra el Alzheimer, pero el problema es que inactivan completamente mediante esta fosforilación a la serina, de manera que cuando ya hay un exceso de acetilcolina, esta enzima ya no funciona, de manera que pueda nivelar o volver a controlar los niveles excesivos de acetilcolina. Excesos de acetilcolina en el sistema del corazón provocan una relajación no programada, generando una baja en la presión que podría tener altísimos efectos secundarios. De ahí que una muerte muy típica por fallo del sistema nervioso cardíaco es por envenenamiento por organofosforados. Ok, bueno, aquí tenemos un problema en la presentación. Otro ejemplo muy común es el ion cianuro. Si han escuchado del envenenamiento por cianuro, este ion se une a la hemoglobina y evita el transporte de oxígeno. También en muchos metales en el cuerpo se puede coordinar y sobre todo en el hierro. Y recuerden que toda la familia de CYP, de citocromos, utiliza hierro para hacer sus reacciones catalíticas. Entonces, con la presencia de este cianuro, estas enzimas se ven inactivadas completamente y así se detiene toda una ruta metabólica, dañando considerablemente el cuerpo. Otro muy común son el uso de penicilinas. Estas, bueno, son en sistemas bacterianos, pero inhiben sistemas serínicas que participan en la formación de paredes bacterianas. Una vez que la glicopeptidasa se une la penicilina a esta, la enzima es completamente inhibida y no hay forma de que se pueda seguir produciendo lo necesario para formar la pared bacteriana. De ahí que normalmente las penicilinas pues, se utilizan como antibióticos. No es que, bueno, sí, realmente la penicilina se descubrieron al revés, ¿no? Se observó que la penicilina inhibía la reproducción bacteriana, pero no le hacía daño al humano. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos estas enzimas, pero en el cuerpo sí generan algunos tipos de efectos citotóxicos. De ahí viene la dependencia de cómo funcionan. Aunque buscamos evitar los irreversibles para no tener un mal descontrol al momento de diseñar un fármaco o un bioproducto, hay casos donde sí han sido de éxito, como la penicilina, hasta que las bacterias
han evolucionado y han generado dependencia. Entonces les comentaba, los más comunes de los inhibidores irreversibles que se pueden trabajar son los de inhibidor tipo suicida, que estos son activados enzimáticamente. Se tratan de moléculas que se unen al centro activo de manera específica, igual que el sustrato o los inhibidores competitivos. Una vez unidos a este sitio, la enzima se transforma la molécula en una especie química muy reactiva que modifica a la enzima inactivándola, es decir, primero la enzima la activa al inhibidor suicida y con eso el inhibidor suicida reacciona con la enzima deteniendo completamente el proceso por el que funcionaba esta enzima. Tienen por tanto una especificidad un inhibidor competitivo y la potencia de los inhibidores irreversibles. Es decir, son bastante específicos porque se unen al sitio que nos interesa, no se unen a cualquier sitio y además son irreversibles dañando completamente a la estructura de la enzima. Estos, ¿cómo funcionan? Si lo vemos en mecanismo, la enzima se une a este inhibidor reacciona a una forma reactiva, dañando a la enzima, liberando a la enzima ahora dañada, es decir, inútil o catalíticamente inactivada, y ahora se libera este inhibidor activado que puede ir y dañar a otra enzima, aunque ya no tenga la activación. De ahí la necesidad de que esta enzima, pues este tipo de inhibidores se eliminen en el cuerpo porque pueden continuar una alta reactividad. Un ejemplo muy común es el sistema beta-lactasa bacteriana. La utilización masiva de antibióticos beta-lactámicos como la penicilina que mencionamos hace rato, derivados sintéticos y las cefalosporinas, han conducido a la aparición de resistencia en los mismos. Los microorganismos resistentes a estos antibióticos lo son por producir una enzima, la beta-lactamasa, que inactiva a los antibióticos beta-lactámicos. Es decir, ellos generaron en base a la respuesta de esto, cuando se tenían beta-lactamas, una beta-lactamasa que inactivaba a este y entonces ya no podía fungir su función natural, dañando a la enzima que se encargaba de la síntesis bacteriana. Normalmente la penicilina activa es de esta estructura cuando está en presencia de la beta-lactamasa, un ejemplo claro y constante de cómo las bacterias llevan a cabo su mecanismo de resistencia, esto se convierte en ácido feniloico. Este ácido, por ese simple cambio estructural que hubo en la ruptura de este enlace peptídico, ya no puede tener la misma afectación. Con frecuencia, los preparados de penicilina se formulan añadiendo un inhibidor suicidio de la beta-lactamasa, que es el ácido clavulónico. Este ácido lo que se hace es se agrega un exceso de este ácido comparado con la penicilina, por ejemplo, para que éste sea el que entre en contacto con la beta-lactamasa y así inhibiendo a la beta-lactamasa de manera que inhibe precisamente una serina, como les decía, esterificándola, y así esta beta-lactamasa ya no pueda afectar a la penicilina y la penicilina pueda dar su función. De ahí que muchas veces cuando uno toma antibióticos, pues les den mezclas un poco más complejas, debido a que se haya demostrado que la bacteria haya incrementado su resistencia en presencia de pues el tipo de cepa con la que ustedes se vean enfermos. Entonces, chicos, pueden ver la gran aplicación que puede tener esto, no solo a nivel, y les traje aquí un poquito de caso de nivel de microbiológico, porque pues, en el laboratorio hemos trabajado con diseño de estos inhibidores suicidas, y aquí sí se necesitaba un inhibidor suicida, un inhibidor irreversible, porque necesitábamos de anular el efecto de la beta-lactamasa que mediante su mecanismo de resistencia estas bacterias habían generado. Entonces, bueno, decimos, diseñamos un compuesto que se una de la misma especificidad a la beta-lactamasa que se uniría a la penicilina, pero posteriormente que ésta degrade o suicide completamente a esta enzima. ¿Y cómo lo suicida? Cuando se lleva a cabo la hidrólisis de esta amida o lactama, al ser cíclica, se forma este acetato. Este acetato inmediatamente se esterifica con la asterina, que es la que se encarga de esta hidrólisis. Entonces, esta hidrólisis que se llevaba aquí ya no se ve realizada, dejando a la penicilina activa para que trabaje inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. Esa es la idea de este tipo de usos que se le puede dar. Les digo, lo más común es no trabajar con ellos. Sería mejor sintetizar una nueva penicilina que ya no sea susceptible a la beta-lactamasa, pero siga afectando al otro. Pero ahí ya viene lo que se llama ingeniería, un análisis técnico-económico. Me conviene buscar un cofactor o un coayudante, que en este caso sería el ácido clavulónico, para que la penicilina se vuelva a administrar o diseñar una nueva penicilina que no sé si tenga efecto ya. Entonces es ahí donde uno dice que económicamente me conviene más
o a nivel salud, cuál va a tener una repercusión más efectiva. Si lo vemos de manera general, chicos, vamos a ver un resumen de estos tipos de inhibición. Sin inhibición, la mayoría de las cinéticas que se trabajan a nivel industrial son cinéticas de Michaelis-Menten. Las que no son de Michaelis-Menten normalmente ya se llevan por programas o soporte de simulación. Hay que conocerlas, sí, pero es raro hacer cálculos a mano con ellos porque el grado de complejidad que llevan solo son extrapolaciones de esta ecuación. Entonces ahí hemos dicho pues, que la Km es la Km y la B máxima es la B máxima. En la inhibición competitiva, como nosotros estamos afectando el cómo se pueda unir, si se pueda unir o no la enzima al sustrato porque lo estemos inhibiendo, entonces estamos afectando la parte de Km, obteniendo una Km aparente, donde se correlaciona el efecto del inhibidor con respecto a la disociación de este y la velocidad máxima se mantiene constante. ¿Que necesitaremos más cantidad de sustrato para llegar? Sí. Eso como lo ven, acuérdense, entre más grande sea este número va a ser más pequeño y se puede despreciar. En la inhibición no competitiva estamos afectando a Km en cuestión de inhibición, pero en valor absoluto no, y estamos afectando la concentración del sustrato, y como estamos afectando a este último, la B máxima se ve disminuida en proporción a la cantidad del inhibidor que se le está añadiendo y en relación a este cómo se acople o a la disociación que este tenga con respecto al equilibrio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un doble efecto de que podemos inhibir antes, después o durante, cuando ya esté unido con el sustrato. Y sin embargo, la inhibición acompetitiva o mixta, pues en este caso estamos teniendo un doble efecto tanto en Km como en la concentración del sustrato. Podemos observar directamente que la Km es afectada por la proporción del inhibidor sustrato y la B máxima es afectada por la proporción del inhibidor de los mismos. Perdón, chicos, sí es cierto, ahorita me acabo de dar cuenta que esta vienen al revés. En esta correspondería la no competitiva porque ya solo estamos teniendo el efecto y la competitiva aquí. Pues aquí pues vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer 3 ejercicios que van a ser muy parecidos a los que van a hacer ustedes ahorita en casa para que empiecen a trabajar. Se van a dar cuenta que estos ejercicios son muy mecánicos y muy sencillos, no hay tanto que cambiarle, pero pues nos van a dar información muy importante cuando nosotros estemos pasando a diferentes tipos de bioprocesos. Entonces, siendo el primer ejercicio, se estudia la cinética de la enzima en ausencia y presencia del inhibidor a una concentración de 10 milimolar y una velocidad inicial que viene dada en función de la concentración del sustrato. Y ahí viene la gráfica de los datos. Nos piden determinar B máxima y Ks en ausencia y en presencia del inhibidor y qué tipo de inhibición se produce. Calcular la constante de disociación Ki de la reacción de inhibición. Esta última, pues como hemos visto en la tabla, va a depender de qué ecuación nos convenga más utilizar. Entonces, la primera parte pues es prácticamente lo mismo que ya habíamos visto. En este caso, grafiqué la velocidad inicial con respecto en ausencia del inhibidor y en recíproco de la velocidad inicial y recíproco de la concentración, me faltó la diagonal, perdón, y podemos observar que es una línea recta. Entonces, esta línea recta obtenemos la ordenada al origen, la abscisa al origen o el pendiente para ir obteniendo cada uno de los valores. Asimismo, grafiqué, ya aquí podemos ver que hubo un cambio en la velocidad, algo nos está dando de información. Bueno, vamos a verlo aquí adelante. Primero, sin inhibición, habíamos visto que la ordenada al origen es el recíproco de la B máxima. Entonces, el recíproco de la ordenada al origen es la B máxima, obteniendo una B máxima de 5.13 milimolares por minuto. Esa es la velocidad máxima que se puede alcanzar sin inhibición, mientras que con inhibición, misma fórmula recíproca, es 2.97. Es decir, lo primero que estamos observando es que hay un cambio en la velocidad máxima. Eso ya nos está diciendo que podría ser mixta o podría ser no competitiva. Si calculamos Ks, que es la B máxima con respecto multiplicada por la pendiente, obtenemos un valor de 2.48 y la Ks aparente ya con inhibición o Km es de la B máxima aparente por la pendiente y nos da 2.55. Son prácticamente la misma, jóvenes. Sí va a haber un cambio, pero no se consideran significativos. Podemos ver que la velocidad máxima es mayor a la aparente y la Km sin inhibición es muy parecida a la Km con inhibición, por lo tanto se considera que es una inhibición no competitiva. Aquí entra una pregunta, ¿qué tanto es tantito, no? ¿Qué tanto es diferente? Normalmente se escriben en el mismo orden,
y se observan que no tengan una diferencia más menos 1. Es decir, si aquí nos hubiera dado el doble de esto, pues ya sí estaríamos considerando un efecto. Pero si no, se le puede considerar que son del mismo orden. Entonces, si utilizamos la fórmula de Ki con respecto a la inhibición, pues sabemos que la máxima con la aparente, ya que es la que está cambiando, menos 1, y esto nos da que la constante de disociación en unidades es de 13.75 milimolares. Esto nos quiere decir que normalmente la disociación se va manejando a un nivel de 13.75 milimolares y es el efecto que tiene. Es decir, si la Ki es menor que esta, la inhibición va a ser poca, pero si la concentración, perdón, del inhibidor es mucho mayor que esta, la inhibición va a ser mucho mayor. Entonces nos da como un parámetro de referencia. Okay, vamos a realizar el segundo ejercicio. Dice, en un experimento se midió la tasa inicial de la velocidad de reacción enzimática versus diferentes concentraciones de sustrato. La concentración de la enzima es de 10 nanomolar. Se graficó el recíproco de la enzima versus el recíproco del sustrato y se observó una línea recta con un intercepto en el eje Y de 0.005 nanomolar a la menos 1 segundos y la pendiente es de 200 segundos. ¿Cuál es el valor de Km y de V máxima para esta reacción enzimática? ¿Cuál es el valor de la K catalítica para esta enzima? Y determine el coeficiente de especificidad. Además nos dice que 30 micromolar de un inhibidor E es adicionado y se observó que el intercepto es ahora de 0.0065 y la pendiente es de 260. ¿Qué tipo de inhibición se observó y cuál es el valor de Ki para dicho inhibidor? Entonces primero observamos que se utilizó una ecuación lineal, si graficaron uno contra la velocidad y uno contra uno con recíproco de la concentración, es la ecuación de Lineal-Overborg, como les dije, es la más utilizada. Entonces de aquí podemos nosotros obtener la ordenada al origen, la abscisa al origen y la pendiente. La pendiente es de 200 segundos, la ordenada al origen es de 0.005 segundos nanomolar a la menos 1. Habíamos visto que la velocidad máxima es el recíproco, entonces son 200 nanomolar por segundo, mientras que la Km es la multiplicación de la pendiente por la velocidad máxima, es decir, nos da que es de 4000 nanomolar. Recuerden, es muy importante siempre usar la misma escala o el mismo orden para que sea más sencillo de comparar. Entonces, nosotros ya sabíamos previamente que la velocidad máxima es la K catalítica por la concentración de la enzima total. Entonces, la K catalítica son 20 segundos recíprocos. Y la especificidad, pues es la K catalítica sobre Km, entonces nos da que es 0.00005, 5 por 10 a la menos 4, segundos a la menos 1, molar a la menos 1 de especificidad. Ahora vamos al caso que nos atañe. En presencia del inhibidor, la pendiente cambia a 260 y la B ordenada cambia a 0.00065. Entonces aquí vemos que la B máxima aparente es el recíproco de este valor, nos da de 153.86, ya estamos observando un cambio y de hecho es mucho menor que la velocidad máxima, y la K aparente pues es el múltiplo de la pendiente por la B máxima y estamos observando que es exactamente la misma. Volvemos al caso de donde tenemos una inhibición no competitiva. ¿Por qué? Porque Km es igual a la Km aparente en presencia del inhibidor y la B máxima es mucho mayor que la B máxima aparente. Entonces ya sabemos que la B máxima aparente es la B máxima sobre la suma con el recíproco, perdón, la suma con la concentración del inhibidor sobre Ki, obteniendo que Ki es aproximadamente de 100.000 nanomolar. Entonces podemos considerar que es bastante grande el valor de la constante de disociación, entonces eso hace que sea poco el efecto que tiene este inhibidor, aunque sí tiene un efecto, pero dependería de concentraciones muy altas. Y se dan cuenta que de hecho así es, jóvenes. Si revisamos el problema, la cantidad de sustrato es nanomolar, sin embargo la concentración es micromolar, es decir, es de un orden 1000 veces más grande. De ahí que tenga un valor tan grande de inhibición y sea necesaria una alta cantidad de sustrato. Entonces, trae ahí un problema 3. A ver, permítame un segundo. Voy a sacar el video para que... Bueno, no voy a sacar el video porque no me di cuenta que pegué la imagen sobre este. ¿No? Detalles técnicos. Y eso que uno revisa todo esto antes de comenzar. Entonces vamos a hacer el último ejercicio de estos de práctica. Dice, para una reacción enzimática en presencia de un inhibidor competitivo,
Ya me estoy diciendo el tipo de inhibición. La velocidad de reacción observada a una concentración de sustrato es tanta y es igual a la velocidad de la reacción sin el inhibidor a una concentración de sustrato tanto. Calcule la constante de inhibición del inhibidor si su concentración del inhibidor es 3.7 por 10 a la menos 4 molar. Con un inhibidor competitivo, pues ya veamos, bueno, podemos reagruparlo y que la concentración del sustrato en presencia del inhibidor es igual a la concentración del sustrato en ausencia del inhibidor, más el recíproco de concentraciones que ya habíamos manejado. Si lo despejamos en la ecuación de Kay, pues obtenemos que la constante de disociación es de 2.5, de 2 por 10 a la menos 5 molar. ¿Qué hubiera pasado aquí? Bueno, acuérdense, tenemos tres casos completamente distintos. Si lo que varía es Km, tenemos inhibición competitiva. Si lo que varía es B máxima, tenemos inhibición no competitiva. Y si varían ambos considerable y significativamente al mismo tiempo, pues tenemos una de tipo A competitiva.